como ustedes, eh, pero hace muchos años no me dedico a la oftalmología clínica, sino que después de haber hecho un doctorado en la Facultad de Medicina, me dedico a la investigación, soy investigador de CONICET e investigo en el laboratorio de neuroquímica retiniana y oftalmología experimental que está en la Facultad de Medicina. Y lo que vamos a ver hoy es cómo funciona la retina y cómo, de qué se trata el ciclo visual, eh, un poco básico, hay mucho sobre esto, vamos a ver los principios generales y la idea es que ustedes entiendan de qué se trata la retina, cómo funciona y por qué vemos y por qué sus pacientes ven y poder empezar a entender por qué dejan de ver desde el punto de vista de la retina. Cualquier pregunta que tengan me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, así que no lo duden. No sé cómo funciona, Fabio, las preguntas y las respuestas, y por chat. Ellos tienen el chat y preguntas y respuestas para hacer. Bien, Así que si yo llego a ver una, cualquier cosa, o espero que termines tu charla, o si es justo de la diapositiva que estás hablando, te interrumpo, pero no te dale, preocupes. Marito. dale porque yo tengo la barra flotante, entonces No, no no, voy ya a lo sé, ver. ya lo sé. Se te complica a vos, dale, no hay problema. Perfecto, buenísimo. Bueno, el puntero este lo ven, ¿no? Sí, ¿Se sí, ve? sí, el rojo, perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, digo, y no puedo pasar la diapositiva. A la Ahí está. izquierda abajo, ahí está. Bien, ahí está. Bueno, empezamos con la retina. La retina, como ustedes saben, es lo que tapiza el interior del ojo, vamos a decir, el tejido que tapiza el interior del ojo, es la túnica interna del ojo y está formada por muchas capas eh, ordenadas de una manera muy particular y tan ordenadas y tan particular que se asemeja a la estructura de un cristal, no porque sea cristalina, sino porque el orden de las capas y cómo están alternadas los tipos celulares, sus conexiones y demás, nos recuerda a la estructura ordenada de un cristal. Y estas capas son muchas y desde lo más interno a lo más externo básicamente son la capa de las fibras del nervio óptico, que son los axones de las células ganglionares de la retina, que son estas que están acá, que luego hacen sinapsis con las células bipolares en una capa que se llama capa plexiforme interna. Los núcleos de estas células bipolares están en la capa nuclear interna. Luego estas células también hacen sinapsis con los fotorreceptores en una capa que se llama plexiforme externa, que está acá. Los núcleos de los fotorreceptores están en una capa muy grande de la retina. No es una retina humana, entonces aparece como un poco más estrecha, pero en los seres humanos hay muchísimos fotorreceptores, entonces esta capa es enorme y se llama capa nuclear externa. Y luego están los segmentos externos de los fotorreceptores, que es esta capa que está acá, que contacta con el epitelio pigmentario de la retina. Y luego, debajo del epitelio pigmentario de la retina, está la membrana de Bruch y la coroides. De la retina hay algo muy importante que tienen que saber y que no vamos a hacer mucho foco hoy, pero sí me interesa que tengan en claro eh, que hay dos sistemas vasculares muy diferenciados con orígenes distintos en la retina y que divide a la retina en una retina interna que está vascularizada y está vascularizada a expensas de los vasos retinianos en dos plexos muy diferenciados, valga la redundancia, que es un plexo superficial e intermedio. Vamos a unir estos dos en uno, que irriga la parte más interna de la retina. Y cuando digo más interno, es interno respecto al ojo. Entonces, la capa de células ganglionares, la capa de la sinapsis de las ganglionares con las bipolares, es decir, la plexiforme interna y las células bipolares, y un plexo más externo o profundo que irriga la sinapsis de las bipolares con los fotorreceptores. Y toda la retina externa, que en su conjunto son los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, es avascular. Ahora, esto tiene
o surge una pregunta muy importante porque la retina externa es lo que más gasta energía en todo el cuerpo humano, inclusive más que el cerebro. La retina es una parte del sistema nervioso, el ojo es una parte del sistema nervioso, pero dentro del sistema nervioso, que es lo que más gasta de todos los órganos, la retina es aún más gastadora, entre comillas, de energía que el resto del cerebro. Es a expensas de los fotorreceptores y el epitelio pigmentario que se gasta semejante cantidad de energía, y lo importante para pensar es, uy, esto que gasta una enorme cantidad de energía no tiene vasos. Entonces, ¿cómo consigue nutrientes y oxígeno para poder fabricar, sintetizar toda esa cantidad de energía si no tiene vasos? Bueno, los vasos, el oxígeno y los nutrientes están en la coroides. Entonces, es muy importante tener en cuenta la coroides y particularmente la coriocapilaris en la nutrición y en la irrigación, es decir, en el aporte de combustibles metabólicos, glucosa principalmente, digamos ahora, y oxígeno para los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. ¿Y en qué se gasta la energía en los fotorreceptores y en el epitelio pigmentario? Básicamente en la renovación constante de los segmentos externos de los fotorreceptores, que vamos a hablar un poco más adelante, y en las bombas sodio-potasio ATPasa, que en algún momento vieron la carrera, y que mantienen diferencias electroquímicas en la membrana, y eso permite que frente a diferentes estímulos cambien esas diferencias, perdón, y las células puedan responder a esos estímulos, es decir, que puedan actuar como neuronas. Si bien el epitelio pigmentario se llama epitelio pigmentario, quiero que recuerden que si bien no son neuronas, el origen embriológico de estas células es el mismo que el resto de las capas de la retina, es decir, el ectodermo neural. Entonces, a pesar que no es una neurona estrictamente hablando, tampoco es un epitelio estrictamente hablando. En ese sentido, es importante que lo entiendan porque un epitelio no gasta semejante cantidad de energía como sí gasta el epitelio pigmentario. Y también quiero que recuerden que la retina externa, es decir, los fotorreceptores, el epitelio pigmentario y la coriocapilaris son una unidad funcional. Y en este sentido, uno de los orígenes de una enfermedad muy frecuente que ustedes van a ver mucho en sus prácticas oftalmológicas, la degeneración macular, tiene una hipótesis muy importante en este momento de alteraciones del flujo vascular coroideo como origen de la degeneración del epitelio pigmentario y de los fotorreceptores en la enfermedad. Bien, la retina, dijimos, está recontra organizada en diferentes capas, en diferentes tipos celulares que van conectándose de una forma muy estereotipada y de una forma que se van alternando estos núcleos o estos cuerpos celulares con las conexiones, con las capas de conexión, que son las capas sinápticas, donde una neurona contacta con la otra. Y hay dos tipos de flujos de información en la retina que funcionan en paralelo. Un flujo que llamamos, entre comillas, vertical, que va de los fotorreceptores que estoy marcando acá, los bastones y los conos, hacia las células bipolares, y de las células bipolares a las células ganglionares. Y las células ganglionares, a través del nervio óptico, conectan con los núcleos, ¿sí?, en el cerebro, los núcleos visuales y la corteza visual en el cerebro. A su vez, hay un flujo de información horizontal. Ese flujo de información horizontal lo realizan las células horizontales en la capa plexiforme externa y las células amácrinas, principalmente en la capa plexiforme interna, donde la información se conecta entre diferentes bipolares y ganglionares y entre diferentes bipolares y fotorreceptores. Es decir, que hay una información que va del fotorreceptor a la bipolar, a la ganglionar, pero también hay una comparación lateral entre lo que pasa en diferentes fotorreceptores, lo que pasa en diferentes bipolares, lo que pasa en diferentes ganglionares. Y eso permite estar todo el tiempo
manejando información tanto en serie como en paralelo, y eso es uno de los fundamentos por el cual siempre decimos que la visión o la retina o el sistema visual, para ser más precisos, funciona con contrastes. No es un sistema que vea absolutos, sino que lo que vemos, en definitiva, son contrastes entre luz, oscuridad, blanco, negro, etcétera, etcétera. Pero no vemos absolutos. Nunca, jamás vemos en absoluto, sino que lo que vemos es contrastes. Y esto es algo útil para pensar después clínicamente, porque, por ejemplo, una de las primeras funciones que se alteran en una enfermedad que ustedes no deberían conocer, que es el glaucoma, que altera en principio cierto tipo de células ganglionares, una de las primeras manifestaciones clínicas que podríamos ver es que se altera la visión de contraste. Es decir, que no se puede diferenciar bien el contraste y al no poder diferenciar el contraste, esto no queda solamente como una cuestión anecdótica en un campo visual o en una grilla de contrastes, como si no significara nada, sino que cuando decimos no podemos diferenciar contraste, también podemos llevarlo a, bueno, cuando estamos leyendo, leemos contrastes, porque las letras están impresas, por ejemplo, en negro sobre un fondo blanco. Y si leemos el diario, que para ustedes ya es una antigüedad, seguro, el diario tenía un papel grisáceo, entonces, y la tinta era bastante mala. Entonces leíamos sobre una tinta ni siquiera negra, a veces gris oscura, sobre un fondo gris claro. Y mucha gente con alteraciones visuales no podía leerlo bien. ¿Por qué? Justamente porque lo que se afecta es la visión de contraste. De hecho, si ustedes, por ejemplo, en sus celulares bajaran el brillo de la pantalla, van a notar que se dificulta la visión de lo que tiene en el celular. ¿Por qué? Porque lo que se altera es el contraste. Y entonces tenemos que adaptarnos a reacomodar esa visión de contraste como para poder discriminarla. Bien, a su vez, entre estas grandes capas de información que son los fotorreceptores, las células bipolares y las células ganglionares, existe lo que se llama convergencia. Es decir, muchos fotorreceptores contactan con una célula bipolar y muchas células bipolares contactan con una célula ganglionar. Esto es distinto en las diferentes excentricidades de la retina. ¿Qué quiere decir excentricidades de la retina? Quiere decir desde la retina central, digamos, o la mácula en los humanos, hacia la periferia, esta convergencia varía. En la periferia la convergencia es máxima, es decir, hay muchísimos fotorreceptores con una célula bipolar y muchísimas bipolares con una ganglionar, y en la mácula esta información o esta convergencia es mínima. Es decir, que hay menos fotorreceptores por célula bipolar y menos células bipolares por ganglionar. Y en la foviola, esa convergencia es nula. Es decir, hay un fotorreceptor por célula bipolar y una célula bipolar por célula ganglionar. Esto tiene consecuencias funcionales, y es que, evidentemente, si hay muchos fotorreceptores que están espacialmente separados, no hay un fotorreceptor encima de otro, están uno al lado del otro, están recibiendo diferente información espacial. Recuerden que la imagen que se proyecta en la retina tiene una ubicación en la retina y es la misma ubicación que tiene en los diferentes núcleos y en la corteza, es decir, que es retinotópica. Entonces, esto tiene una consecuencia, y que es que en la periferia hay mucha información que va convergiendo, y entonces es menos factible que haya una buena discriminación de esa información. En cambio, en la foviola, la información es lo suficientemente fidedigna para decir que la agudeza visual es máxima. Y la agudeza visual es máxima justamente porque la convergencia es nula. Hay un fotorreceptor por célula bipolar por célula ganglionar. ¿Vamos bien hasta acá? Y vamos a hablar de los fotorreceptores porque vamos a ver cómo estamos viendo. Eh, Fotorreceptores hay dos tipos clásicos. Esto no quiere decir que no haya otros fotorreceptores en la retina.
Y esto lo voy a decir solamente ahora para no hacer larga la clase, y es, los fotorreceptores son clásicamente los conos y los bastones. Sin embargo, existen un tipo de células ganglionares que son intrínsecamente fotosensibles, es decir, que no necesitan la presencia de los fotorreceptores para ver, entre comillas, la luz. Diciendo esto, es obvio que lo único que ve la luz en la retina son los fotorreceptores. Bueno, se demostró que en enfermedades que afectan a los fotorreceptores los degeneran y se mueren, en todos los tipos de enfermedades genéticas, retinosis pigmentarias, distrofias, etcétera, donde no hay ya fotorreceptores en esas retinas son capaces de ver la luz. ¿Cómo identificamos eso? Por ejemplo, porque sigue habiendo reflejo pupilar, porque sigue habiendo sincronización circadiana, es decir, que la luz sigue sincronizando esta percepción de día o noche. ¿Cómo sucede eso? Porque hace unos 25 años, diría ya un poco más, unos 35 años, se describieron un tipo de células ganglionares que tienen un fotopigmento que se llama melanopsina, que es capaz de ver la luz directamente y sería la responsable de manejar información que no implica la formación de una imagen, es decir, la información visual consciente. No llega a la corteza visual, sino que llega a diferentes regiones que tienen que ver con los ritmos circadianos, que tienen que ver con el control inclusive de temperatura, que tiene que ver con funciones biológicas, por ejemplo, cuando en las plantas, cuando las hojas se empiezan a poner más rojizas en el otoño, los animales que van a invernar, eso está manejado por la luz. Inclusive hace unos años empezaron a hacer algunos trabajos que demostraron que la luz impacta en la salud y en el estado de ánimo de las personas. Y esto lo podemos ver con enfermedades que son más frecuentes en el hemisferio norte o en el hemisferio sur o en regiones donde hay muchos meses de luz o muchos meses de sombra o de poca luz en el invierno y entonces la gente tiene enfermedades relacionadas con esto y esto se relacionó con estas células ganglionares que se llaman células melanopsina positivas o células ganglionares melanopsinas que tienen este fotopigmento de la luz directamente, independientemente de los fotorreceptores. Y estas células, casualmente, son células que se mueren muy tempranamente en el glaucoma. Entonces, en el glaucoma, el problema no es la pérdida del campo visual solamente, como comúnmente se lo intenta establecer desde la oftalmología, y como oftalmólogo estoy de acuerdo, porque no es un problema solamente del campo visual, sino que además afectan un montón de otras funciones que tienen que ver con los ritmos, que tienen que ver con la transición, por ejemplo, de la luz en el atardecer. Los pacientes con glaucoma tienen muchos problemas en el atardecer, tienen alteraciones visuales, incomodidades y demás, y tienen mucho que ver con este tipo de células que también son células que funcionan anticipando esos cambios de luz y dan esa sensación de luminancia, es decir, la cantidad de luz que hay en un ambiente, más allá de la agudeza. ¿Sí? Entonces, volvamos, fotorreceptores clásicos, conos y bastones, que es lo que vamos a ver ahora, aunque no son los únicos. ¿Sí? Y los conos y los bastones se diferencian por muchas razones. Tienen diferentes funciones, tienen diferentes estructuras anatómicas, tienen diferente metabolismo, tienen diferentes características histológicas, es decir, morfológicas, y además tienen una diferencia fundamental, que es su localización en la retina. Y eso vamos a ver ahora. Los fotorreceptores tienen fotopigmentos que se llaman opsinas, tienen distintos fotopigmentos y cuando decíamos que se localizan de una manera diferencial en la retina, es muy importante saber que en la retina humana los conos que están en todas partes, hay conos en toda la retina, sin embargo, son máximos y tienen un gran pico y donde más están concentrados es en la fovea.
Asimismo, en la fobia no hay bastones, que no implica que no estén en la mácula. Sí están en la mácula, pero están en la periferia de la mácula, pero no están en la fobia los bastones. En la fobia solamente hay conos. A medida que nos vamos alejando de la fobia, empieza a haber un aumento en la concentración de bastones que es máxima en la periferia de la mácula antes de terminarla y van disminuyendo hacia la periferia. En cambio, los conos son relativamente estables y homogéneamente distribuidos en casi toda la retina, pero son máximos en la fobia. Guarda con pensar que no hay conos en la periferia o no hay conos fuera de la mácula. De hecho, cuando ustedes vayan a ver alguna vez si ven o si hacen retina y ven distrofias de conos, van a ver en el fondo de ojo alteraciones en toda la retina y en el OCT alteraciones en toda la retina porque hay conos en toda la retina. Sin embargo, las alteraciones visuales son muy fuertes. ¿Por qué? Porque los conos están en la fobia. Y la fobia es lo que usamos para ver, porque es el punto de máxima agudeza visual. En realidad, diríamos, es al revés. Como es el punto de máxima agudeza visual, lo usamos para ver. ¿Sí? Bien. Los conos. Los conos tienen poco concentración de fotopigmentos. Bastante poco. Sin embargo, aunque tienen poco, tienen una ventaja y es que son cromáticos. ¿Qué quiere decir que son cromáticos? Quiere decir que responden a distintas longitudes de onda de luz. Entonces, recuerden que la luz es una doble teoría de la luz. Una teoría de ondas y una teoría de partículas. Como radiación electromagnética con ondas, cuanto más, digamos, largas son las ondas, o sea, una longitud de onda más larga, más cercano al rojo es, y hay un punto que es el infrarrojo, y cuanto más cortas son las ondas y más rápidas, son más cercanas al azul y al ultravioleta. Esto implica mucha energía, mucha velocidad, mucha energía. Por eso la radiación ultravioleta es tan dañina porque tiene muchísima energía y las longitudes azules también. Bien, entonces los conos tienen poca concentración de fotopigmento, sin embargo son cromáticos y el ser humano tiene tres conopsinas, se llaman distintas. Una de longitud larga, que es la conopsina roja, una de longitud media, que es la longitud del verde, y una longitud corta, una conopsina de longitud corta, que es la azul. Y cada cono tiene un solo color, o sea, un solo fotopigmento de una longitud de onda distinta. Es decir, hay conos azules, hay conos verdes y hay conos rojos. Una característica y diferencia muy importante también es que en la fobia no hay conos azules. Es decir, la fobia es ciega completamente al azul. Entonces la pregunta es, ¿y por qué vemos el azul? Si vemos con la fobia y vemos el azul y no hay conos azules. Bueno, cuando no hay estímulo, ¿sí?, de la longitud de onda roja y verde que hay en la fobia, lo que entiende, entre comillas, el sistema nervioso es que lo que se está estimulando es el azul. De todas formas, recuerden que, salvo un láser, los colores no son, digamos, puros. ¿Por qué? Porque la luz en general tiene distintas longitudes de onda. Entonces, no es que no se estimulan los conos azules, perdón, los conos verdes y rojos en la fobia, sino que se estimulan en igual cantidad, aunque baja, los rojos y los verdes, y eso implica el estímulo azul, o la posibilidad de ver el azul. A su vez, los conos, como tienen poca cantidad de pigmento, son poco sensibles a la luz. Y por eso los conos necesitan una intensidad de luz importante y son los fotorreceptores que se utilizan en la visión diurna. A su vez, los conos tienen una menor amplificación, es decir,
que para poder gatillar una respuesta en los conos hacen falta más fotones. Cuando decimos amplificación, decimos la amplificación interna que vamos a ver ahora en unos minutos. Entonces, tienen poco fotopigmento y a su vez todo el mecanismo bioquímico tiene menos amplificación, por lo tanto hacen falta muchos fotones para poder gatillar una respuesta en los conos. Los conos tienen menor convergencia hacia las células bipolares, es decir, menos conos convergen o estimulan una célula bipolar. Independientemente de lo que les dije que en la fobia es 1 a 1, pero si nos vamos alejando a la periferia, la convergencia, es decir, cuántos conos si, digamos, conectan con una célula bipolar, es menor eso que en los bastones. Y los conos tienen algo muy importante, que es una resolución temporal muy alta. Es decir, que tiene una respuesta rápida. ¿Sí? Necesitan más luz para responder, pero responden muy rápidamente. Esto en contraste con los bastones, que empezamos por abajo, tiene una resolución temporal lenta, responden lento. ¿Sí? Son mucho más lentos. Si seguimos subiendo, tienen una mayor convergencia hacia las células bipolares. Es decir, que tienen menos agudeza. ¿Por qué? Porque muchos más bastones conectan con una célula bipolar, que eso no sucede con los conos. A su vez, tienen un sistema bioquímico de mucha amplificación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un bastón, un único fotón, uno solo, puede gatillar una respuesta. Y de hecho, hay algunos trabajos con experimentos sumamente interesantes, inclusive en humanos, donde se prueba que un solo fotón, ¿sí?, puede provocar un estímulo y la respuesta de un bastón en la retina humana. Y esto es impresionante. Y esto les da una enorme sensibilidad a la luz y por eso podemos a la noche, cuando hay muy poca luz, ver con los bastones. Sin embargo, la visión nocturna que vemos con los bastones es casi en escala de grises o medio parda. Por eso la frase de a la noche todos los gatos son pardos. Y son pardos porque los bastones tienen un solo fotopigmento que no discrimina las diferentes longitudes de onda. Todas las longitudes de onda le pegan, entre comillas, a un bastón y pueden gatillar una respuesta, y por eso son acromáticos y no pueden discriminar el color. Es cierto que hay algunas longitudes de onda que son menos eficaces para pegarle o para gatillar una respuesta en los bastones. Por ejemplo, las longitudes de onda rojas. Las luces rojas estimulan menos a los bastones que el resto de las luces. Entonces, una luz nocturna roja tiene menor capacidad que una luz, cuando digo nocturna digo de baja intensidad, de muy baja intensidad, que una luz de otra longitud de onda como para estimular la visión nocturna. El pigmento o los pigmentos son distintos en los conos y en los bastones. El más estudiado es el de los bastones y es el más sencillo para explicar todo el funcionamiento y se llama rodopsina. Perdón, Fabio, ¿qué hora es? Porque no. Son las 7:30. Perfecto, perfecto. Gracias. Perdonen. Era- Entonces, la rodopsina, que es el fotopigmento de los bastones, es el más estudiado, es del que vamos a hablar, y tiene dos partes muy diferenciadas. Una porción proteica, o sea, una proteína que se llama opsina, que es una proteína de las que ustedes en algún momento estudiaron, que es una proteína transmembrana. Similar a los sistemas que en algún momento habrán estudiado y habrán seguramente olvidado, que se llaman las proteínas G. Es todo un sistema de traducción de señales adentro de la célula. Bueno, esa porción proteica se llama opsina y está en la membrana de los discos membranosos de los segmentos externos de los fotorreceptores. En algún Discúlpame, Daniel, momento. Sí, que si no se pierde. Acá dale. acaban de preguntar,
Dale. Perdón, la pregunta, ¿pero es una respuesta más lenta de los bastones la que genera que nos lleve un ratito a adaptarnos a la oscuridad? Es una muy buena pregunta. En parte sí, pero en parte tiene que ver con un sistema de adaptación que requiere calcio. Digamos, la respuesta es sí, los bastones tienen un sistema de recuperación, tienen una respuesta lenta, y cuando decimos respuesta lenta es porque requieren un tiempo de recuperación después del estímulo mucho mayor al de los conos. Y esto es porque involucra el calcio. Y esto es lo que hace que cuando pasan, por ejemplo, de la vereda, si van al cine, bueno, esto ya está pasado de moda, porque muy poca gente va al cine, pero supongamos que vamos al cine un domingo y pasamos, un domingo al mediodía, y pasamos de la vereda a la sala de cine. Hay un momento en el que ven todo blanco o que no pueden diferenciar nada de lo que está. Eso tiene que ver con que los bastones quedaron saturados en la luz del día, no se pudieron recuperar y esa recuperación requiere digamos, una entrada de calcio y eso es lento y eso implica que vuelvan a reciclar todo el sistema que vamos a ver ahora y puedan volver a ver. Así que la respuesta es sí, es porque tienen todo un sistema más lento. ¿Quedó un poco claro esto o vuelvo a responder? Acá sí, genial puso. ¿Sí? Gracias. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, tenemos la parte de la proteína que está anclada a los discos membranosos y tenemos un núcleo, un cromóforo, que es el fotopigmento, que es lo que es sensible a la luz, que es un derivado de la vitamina A que se llama retinal. Este retinal es esto que estamos viendo acá, que es un derivado de la vitamina A, que en su estado 11-cis retinal es capaz de absorber energía. ¿Energía de qué tipo? Energía de muchos tipos. Uno de ellos es la luz, pero también podría absorber energía radiante. ¿Qué es energía radiante? Por ejemplo, en la radioterapia, ¿sí? Que es radiación. Esto se los digo porque como oftalmólogo yo me dediqué 10 años a hacer retina, es decir, soy retinólogo. Y vi muchos pacientes que tratados con radioterapia, pacientes oncológicos que tratados con radioterapia, tenían después muchas alteraciones retinianas, pero no visibles en un fondo de ojo, sino funcionales, pacientes que decían que veían menos. Esto es porque todo el sistema es capaz de captar la luz, pero también es capaz de captar otras radiaciones. Y esto tienen que tenerlo en cuenta. Y esta molécula es capaz de absorber energía y una vez que absorbe energía, encuentra un estado más estable, valga la redundancia, que pasa de 11-cis retinal, de esta forma, cada uno de estas aristas es un carbono, donde este carbono cambia en el espacio su forma, es decir, su forma tridimensional, y pasa de estar en una configuración cis, es decir, digamos, como si estuviera en la vereda de enfrente, a estar en la misma vereda y estar en una configuración trans. Y esto se llama, es la misma molécula, pero cambió de forma en el espacio y se llama todo transretinal. Y esto es lo único de todo lo que vamos a ver hoy que responde a la luz. Esto es lo que vemos, lo que nos permite ver el cambio de un carbono, de una molécula que gatilla una enorme respuesta maravillosa que implica la visión. Todo lo demás es independientemente de la luz. Lo único que ve la luz es esta molécula, el retinal, que cuando ve un fotón, entre comillas, cuando le pega un fotón, lo absorbe y lo hace cambiar de forma, de 11-cis a todo trans. Esta molécula está alojada en el interior de la opsina. ¿Lo ven acá? Esto que estoy marcando con rojo. Esto que estoy marcando es
el retinal que está metido y alojado cómodamente en el interior de la opsina. Ahora, cuando cambia de forma, esto tiene consecuencias en la proteína que vamos a ver después y todo el gatillado de señales. ¿Sí? Lo importante que sepan es que esto es lo que permite que la luz tenga un efecto en la retina, porque el resto de la retina no ve la luz. Es decir, una célula bipolar no ve la luz, una ganglionar común y corriente no ve la luz. Y si no hay buena cantidad de vitamina A, tampoco hay buena cantidad retinal en los fotorreceptores y tampoco vemos la luz. Por eso, la zanahoria, entre comillas, es buena para la vista. ¿Por qué es buena para la vista? Porque la zanahoria y en general las verduras naranjas tienen un alto contenido de retinal, de vitamina A, y por lo tanto nos dan los sustratos para poder sintetizar, para poder fabricar el cromóforo en el organismo. ¿Sí? Bien. La, el pigmento, la rodopsina, está anclada, dijimos, a los discos de membrana. En este momento estamos adentro del segmento externo del fotorreceptor y estamos viendo los discos membranosos. Este es el interior del disco membranoso, este es el exterior del disco membranoso. Es decir, que acá estamos en el segmento externo y acá estamos adentro del disco. Los actores de los que vamos a hablar es la rodopsina que está en la membrana, es una proteína que se llama transducina, que tiene la capacidad de activarse y a intercambiar GDP por GTP y activarse, y a su vez activar a una proteína que se llama guanilatociclasa. Y la guanilatociclasa lo que hace es fabricar, sintetizar GMP cíclico. El GMP cíclico es lo que llamamos un segundo mensajero, y este GMP cíclico puede actuar sobre unos canales de sodio que están también anclados a la membrana del disco membranoso, valga la redundancia, y que cuando ven el GMP cíclico se abren. Y cuando están abiertos, entra sodio al interior del disco. ¿Por qué entra sodio al interior del disco? Entra sodio al interior del disco porque el sodio está saliendo todo el tiempo del disco por acción de la vieja amiga bomba sodio-potasio ATPasa, que es lo que más ATP gasta. Por eso las neuronas gastan una enorme cantidad de energía. ¿Por qué? Porque están sacando todo el tiempo sodio. Y como sacan sodio, el sodio está más concentrado afuera. Y como está más concentrado afuera, hay un tema de cargas. Hay más cargas de sodio afuera que adentro. ¿Por qué? Porque saca 3 sodios, mete 2 potasios. Entonces hay 3 cargas positivas que salen y 2 cargas positivas que entran. Eso hace una diferencia de carga a los dos lados de la membrana, diferencia de potencial. Es decir, que esto está cargado. ¿Por qué? Porque acá es más positivo que acá adentro. A su vez, hay otro actor que se llama fosfodiesterasa, abreviado como PDE, que ¿qué hace? Romper el GMP cíclico, degradarlo. Y cuando lo degrada, bajan los niveles. Y si bajan los niveles, afecta a estos canales, ¿verdad? También hay otra proteína que se llama arrestina, que lo que hace, vamos a ver, es pegarse a la rodopsina. Ya lo vamos a ver. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entendieron los actores de este sistema? Esto es importante porque vamos a ver cómo se ve y si no entendieron esto, no van a ver nada. ¿Estamos bien? Eh, yo no veo preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo ahora? Si no, Eso. seguimos. Diga el que no. Hagamos como, no sé si ustedes tienen hijos o sobrinos o no, pero en los chats de papis y mamis, no, no digamos yo no, yo no, yo no, yo no. Diga alguien que sí, si quiere preguntar algo, y si no, seguimos. Ujú. A ver. A ver. Acá preguntan qué hacía la transducina. Bien. Ahora vamos a ver qué hace la transducina, pero la transducina cuando se activa, es decir, cuando se pega al GTP, que es como el ATP, digamos, es un nucleótido de energía, lo que hace es activar
una enzima que se llama guanilato ciclasa, que sintetiza GMP cíclico y aumenta los niveles. Y eso permite que los canales de sodio estén abiertos. Es decir, que entre sodio. ¿Sí? ¿Se entendió? Ah, Bueno, seguimos. Por Dale, ahora dale. seguimos. Ahí hay algo. Ahí veo Sí, algo. supuso que se entendió. Qué Perfecto. gracia. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en la oscuridad? Primero empezamos por la oscuridad. Y cuando digo oscuridad, esto es extremadamente importante. Y es extremadamente importante porque quiero que tengan desde ahora y para siempre esta visión que la retina ve tanto en oscuridad como en luz. ¿Qué quiere decir esto que estoy diciendo? Vemos tanto lo negro como lo blanco, para decirlo de alguna manera. Cuando nos imaginamos, vamos a ir por la negativa, cuando nos imaginamos la visión, entre comillas, de un ciego, de una ciega, lo que tenemos que imaginar es que esa persona no ve. No ve ni la oscuridad, ni ve la luz. No ve. Es extremadamente difícil de imaginarse esto, porque, y digo esto porque nosotros vemos la oscuridad. De hecho, la retina está extremadamente más activa en la oscuridad que en la luz. Después vamos a ver por qué. Pero la oscuridad es una forma de ver. Y como les dije antes, la retina y todo el sistema visual ve contrastes entre luz y oscuridad. Y eso es ver. De hecho, ustedes están viendo en este momento la filmina en blanco y esta parte en negro de la pantalla. Y eso es ver. Ven el negro y ven el blanco como contraste. La retina está viendo esta parte oscura y está viendo esta parte clara. Vamos a empezar por cómo se ve en la oscuridad. En la oscuridad, la rodopsina está inactiva porque no hay fotones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el retinal, el 11-cis retinal, está cómodamente metido en la rodopsina. La rodopsina está compacta y como está compacta, no puede activar a la transducina. Y si la transducina no está activa, tiene un nido GDP. Y como no está activa y tiene un nido GDP, lo que pasó, y esto quiero que entiendan, y es algo que no les dije antes, y vamos a retroceder un segundo, pero se los digo acá, es que la transducina no está activando a la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa lo que hace es degradar el GMP cíclico. Entonces, la guanilato ciclasa está hasta la manija y está todo el tiempo fabricando, sintetizando GMP cíclico. Y los niveles son altos. Entonces, vamos de nuevo. La rhodopsina está inactiva, está compacta, la transducina no está activa. Y la fosfodiesterasa tampoco. Y por lo tanto, los niveles de GMP cíclico son altos. Y por lo tanto, los canales de sodio, que dependen de GMP cíclico, están abiertos. Es decir, que el sodio está entrando al disco. Y cuando el sodio entra al disco, lo que hace es disminuir la diferencia de cargas que hay entre el afuera del disco del adentro del disco. Es decir, que se pierde esa diferencia, es decir, que se pierde esa polaridad, es decir, que el fotorreceptor está parcialmente despolarizado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Por qué? Porque no hay diferencia, no hay mucha diferencia entre la cantidad de sodio que hay afuera de la que hay adentro. ¿Por qué? Porque está entrando, porque los canales están abiertos. ¿Estamos acá? ¿Sí? Preguntas no veo, Perfecto. no hay, así que si no hay, seguí. Bien. Entonces, en la oscuridad, el sodio está entrando por los canales y saliendo por las bombas. Las bombas están hasta la manija, es decir, que el fotorreceptor en la oscuridad está gastando un montón de ATP de energía, ¿sí? Que es lo mismo,
en sacar sodio que está volviendo a entrar porque los canales están abiertos. Es decir, que la retina, cuando ustedes apagan la luz, está gastando una enorme cantidad de energía. Y esto lo digo para desmistificar esto que cerremos los ojos, total, cuando la retina no ve, descansa. No, mentira. Ese es un viejo dicho de algunos oftalmólogos y está pésimamente mal. Porque la retina en la oscuridad gasta más energía que en la luz. Mucho más. ¿Estamos? Así que no están, entre comillas, cuidando la retina, porque la retina está gastando un montón de ATP igual. ¿Por qué? Porque las bombas están hasta la manija, los canales están abiertos y el fotorreceptor está parcialmente despolarizado. ¿Qué pasa en esta situación? En esta situación, para mantener todo esto, lo que sucede es que el sodio entra por un lugar del fotorreceptor, sale por otro lugar del fotorreceptor y el potasio hace lo mismo. Sale por un lugar del fotorreceptor y vuelve a entrar por otro. Eso mantiene una corriente que se llama corriente oscura y mantiene al fotorreceptor parcialmente despolarizado. Todo depende de cuánta oscuridad haya, es decir, de cuánto GMP cíclico haya, y en la oscuridad, el fotorreceptor, como está despolarizado, actúa como cualquier neurona que se despolariza y libera un neurotransmisor, que es el glutamato, que es el neurotransmisor excitatorio por excelencia del sistema nervioso, y la retina inclusive. Entonces, en la oscuridad, el fotorreceptor está activo, está despolarizado y está liberando glutamato todo el tiempo. Y como el glutamato se libera todo el tiempo, eso requiere mucha energía para sintetizarlo, mucha energía para recaptarlo, este neurotransmisor glutamato puede ser tóxico, entonces la retina está extremadamente activa. ¿Sí? Ahora bien, cuando la luz le pega al 11 cis retinal, lo transforma en todo transretinal y como ven visualmente acá que cambia la forma, esto se traduce en un cambio en el espacio. Y antes estaba muy cómodamente alojado en el interior de la rodopsina y ahora cuando está en su forma todo trans, no entra bien en la rodopsina. Y la rodopsina se deforma. Y como se deforma, decimos se activa. Y no se deforma así nomás, se deforma en el espacio y se vuelve inestable, porque se deforma, porque ahora tiene otra carga energética, entonces se deforma, se activa y va a transformarse en una cosa inestable que va a terminar liberando al todo transretinal. Pero no solamente libera al todo transretinal, sino que ahora activa la rodopsina, activa a la transducina. Y la transducina activa lo que hace es intercambiar el GDP que estaba antes con el GTP que ahora agrega, que ahora capta. Y esto implica una cosa muy importante, que es toda la traducción de señales y la amplificación de la que hablábamos antes. Recuerden, estamos en los bastones. Una rodopsina puede activar a muchas transducinas. No hay una sola, hay muchas. ¿Cuántas? Más o menos 100. Una sola rodopsina, es decir, un fotón, puede estimular 100 transducinas. Eso amplificó la señal, un fotón solamente. Una transducina puede activar, ¿sí?, a la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa puede hidrolizar, o sea, puede degradar 1000 GMP cíclicos. Es decir, un fotón activó 100 transducinas. Una transducina degradó a través de la fosfodiesterasa 1000 GMP cíclicos. Es decir, que un único fotón, si hacemos la cuenta, puede degradar 100.000 moléculas de GMP cíclico. Esto alcanza para cerrar los canales de sodio que dependían de GMP cíclico y que el sodio no entre más. Como el sodio no entra más,
queda más concentrado afuera que adentro. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo que hace es hiperpolarizar, es decir, aumentar esa diferencia del adentro con el afuera, hiperpolarizar el fotorreceptor. ¿De qué depende cuánto se hiperpolarice? De cuánto GMP cíclico se degrade, es decir, de cuántos fotones haya. Y en este sentido, ustedes recuerden, por ejemplo, una célula del corazón, un miocardiocito, cuando hay un estímulo, o una célula muscular, digamos, para que sea más fácil. Si ustedes tienen un estímulo eléctrico en una célula muscular, la célula muscular, ¿qué hace? Se contrae. ¿Y se contrae de qué manera? Todo o nada. ¿Se contrae o no se contrae? Sin embargo, ustedes son capaces de ver intensidades de luz y escenas visuales extremadamente variadas. No podría jamás el sistema visual responder como todo o nada. Esto que están viendo ahora, donde en vez de despolarizarse, se hiperpolariza, es maravilloso, porque hay diferentes grados de hiperpolarización, que no existe tal cosa con la despolarización, porque una vez que respondió, es todo o nada. En cambio acá puede estar más hiperpolarizado o menos hiperpolarizado. ¿Y qué permite ver esto? Diferentes intensidades de luz, que es lo más maravilloso que tiene el sistema visual, porque es graduable, y es graduable porque se hiperpolariza. ¿Por qué se hiperpolariza? Porque se degrada GMP cíclico y se cierran los canales de sodio. Y si se hiperpolariza y todo este sistema de amplificación es factible, digamos, hace factible, perdón, que un fotón gatille una respuesta, todo esto, ¿sí? Lo que permite es justamente que se cierren diferente cantidad de canales y que se gatille una respuesta a la luz. Ahora, si el fotorreceptor ahora está hiperpolarizado, ¿qué piensan? ¿Va a descargar o liberar más glutamato o menos glutamato? Eso fue pregunta. Yo no veo preguntas. ¿No? La- Bueno, Aquí muy ponen menos. gradualmente, menos, exactamente, menos glutamato. Bien, una vez que se liberó el todo transretinal, la restina se le pega a la rodopsina. ¿Y qué impide? Que hasta que no se vuelva a formar 11-cis retinal, no vuelva a meterse en la rodopsina. Y esto forma parte de la terminación de la respuesta a la luz, porque ver implica también dejar de ver. En algún momento tienen que dejar de responder. ¿Cómo dejar de responder? En parte por la restina. Bien, entonces, acá mostramos, acelero porque se hace tarde. Cuanto más hiperpolarizado está, es decir, cuanto más luz hay, menos glutamato se libera. Bien, ¿qué le pasa a todo el ciclo de la rodopsina? La rodopsina lo que hace es, se vuelve inestable, libera la opsina, y lo que sucede es que el todo transretinal tiene que volver a 11-cis retinal para poder volver a ver. Esto es muy importante saberlo porque esto en el ser humano no puede ocurrir en el fotorreceptor. ¿En dónde ocurre? En el epitelio pigmentario. Por eso es una unidad funcional, porque una vez que el todo transretinal sale de la rodopsina, tiene que entrar al epitelio pigmentario para poder reciclarse de nuevo a 11-cis retinal y volver al fotorreceptor. Esto se llama ciclo visual y es todo el proceso por el cual el todo transretinal se recicla a 11-cis retinal en el epitelio pigmentario y vuelve al fotorreceptor para, digamos, iniciar de nuevo el ciclo. En todo este proceso participan muchas proteínas, pero hay una que es muy importante, que se llama RP65, que es una isomerasa, que está en el epitelio pigmentario y que es la responsable que se revienta en, por ejemplo, enfermedades genéticas que ustedes conocen del epitelio pigmentario que producen ceguera y que dieron origen a la primera terapia génica exitosa, ¿sí?
existe una terapia génica exitosa donde se vuelve a expresar esta proteína de forma correcta en el epitelio pigmentario. Eso devuelve a la visión. ¿Por qué? Porque permite justamente el reciclado del cromóforo. Bien. ¿Cómo se termina la respuesta a la luz? Bien, porque la transducina puede cambiar de GTP a GDP de nuevo, por esta actividad de GTPasa intrínseca. También se inactiva la fosfodiesterasa, también se fosforila la rodopsina y se le pega a la restina. Este reciclado del cromóforo, que tarda un tiempo, es una forma de terminar la función visual en su momento, y luego se desfosforila la opsina, se desprende de la restina y vuelve a meter el 11-cis-retina. De las células ganglionares vamos a decir dos cosas muy grandes. Esto es gigante, tiene consecuencias en el glaucoma. Hay muchos tipos de células ganglionares, pero básicamente podemos definir dos, que son las parvocelulares, que son pequeñas, que tienen baja resolución temporal y alta espacial, y como tienen baja temporal y alta espacial, tienen una visión muy discriminativa y de color. Y las magnocelulares, que son grandes, que tienen alta resolución temporal, pero baja espacial, y como tienen alta resolución temporal, pueden manejar movimiento y contraste, y son las primeras que se revientan en el glaucoma, las más grandes, junto con las melanopsinas. Dentro del sistema visual dijimos vemos contraste, y vemos contraste porque existen, digamos, algo que se llaman los campos receptivos. Y los campos receptivos es un área de la retina en la cual una célula ganglionar recibe información de los fotorreceptores y de las células bipolares. Los campos receptivos están en casi todas las especies, son circulares, no se superponen, es uno al lado de otro, y tienen dos zonas antagónicas. ¿Qué quiere decir? Que hacen exactamente lo opuesto. Existen los campos receptivos ON, de centro ON, donde en el centro responde a la luz y en la periferia responde a la oscuridad o a la no luz, y los campos de centro OFF, donde en el centro responde a la oscuridad y donde en la periferia responde a la luz o a la no oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ilumina un campo receptivo de centro ON, esa célula ganglionar responde más, como ven acá. Y cuando se apaga la luz, entonces responde menos. Y cuando iluminan la periferia pasa lo opuesto. Porque cuando dijimos que el centro responde on, la periferia responde off, responde a la oscuridad. Cuando se ilumina, dispara menos. Entonces va diferenciando contrastes. Y lo mismo en el campo receptivo de centro off. Cuando se ilumina el centro responde menos, cuando se ilumina la periferia responde más. Y así va detectando luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad. ¿Cómo lo detecta? Porque dijimos que el neurotransmisor es el glutamato. Y los fotorreceptores o liberan más glutamato o liberan menos glutamato. Pero no liberan otro transmisor, liberan glutamato. Bien, esto depende de las células bipolares. Hay células bipolares de centro off y células bipolares de centro on. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos que el fotorreceptor libera glutamato cuando está despolarizado, es decir, en la oscuridad. En la célula bipolar, de centro ON, el glutamato hiperpolariza, es decir, inhibe. ¿Sí? En cambio, en la célula bipolar de centro OFF, el glutamato despolariza, porque es un centro que responde a la oscuridad. Entonces, cuando hay oscuridad, libera glutamato, este glutamato despolariza, es decir, activa esta bipolar. Entonces, dependiendo con qué bipolar y qué ganglionar conecte el fotorreceptor, el glutamato o va a estimular o va a inhibir, y esto va a producir diferentes visiones de contraste. Diferentes visiones de contraste, dependiendo de dónde pega la luz, que nos llevan a el final de la clase, donde les voy a mostrar dos ilusiones ópticas famosas que tienen que ver con no solo con la retina, sino con el cerebro,
donde el contexto de una imagen cambia completamente lo que ustedes están viendo. Entonces ustedes miran la escena de la izquierda y ven el piso donde ven, digamos, baldositas más oscuras, más claras, más oscuras, más claras. Y acá ven la misma escena, pero sin este escritorio, que proyecta una sombra en el piso, porque la luz está viniendo de arriba, y ven que ahora estas baldositas están, digamos, todas más oscuras. La pregunta que les hago y pretendo que respondan es si las baldositas acá son distintas que las baldositas acá. Les doy segundos para que respondan. Vos, Fabio, no, que ya lo conoces, ¿eh? Vamos a ver si contestan. Se ven Se ven distintas. distintas, ponen. Y Mariano, la pregunta que te hago, que sos el único que respondió hasta ahora, es ¿en qué las ves distintas? En comparación a los colores de alrededor. Ujú. Bien, ¿alguien más ve algo? El piso también es distinto, no solo las baldosas. Bien, muy bien. Bueno, ahora les voy a mostrar que en realidad las baldositas que están viendo son exactamente iguales. Y no es Camilo lo que les estoy diciendo, son exactamente iguales. ¿En qué cambió el sistema? Cambió en que la retina está respondiendo al contraste. Sin embargo, el resto del sistema visual está adaptando ¿qué? La presencia de este escritorio. Y como la presencia de este escritorio está proyectando una sombra, lo que está diciendo es que esto que está acá debería necesariamente ser más claro que esto que está acá. ¿En qué sentido? En que acá está claramente, digamos, en ausencia de sombra, la luz viene de arriba, es homogénea y no hay comparación de esto con esto en este contraste presente. Sin embargo, en el mismo contraste, cuando hay una sombra proyectada, todo el sistema tiene que adaptarse a integrar y a, entre comillas, inventarse que esto solamente puede ser igual si no hay sombra, pero si hay sombra tiene que ser más claro. En ese sentido, les recuerdo que ustedes son capaces de leer un texto sin una sola vocal. Y son capaces de leer un texto sin una sola vocal no porque sean unos vivos bárbaros, sino porque el cerebro no necesita de las vocales, necesita algunas claves dentro de lo conocido para poder completar el resto de la imagen. Este es un ejemplo de cómo funciona el sistema on-off en la retina y cómo se adapta ese sistema on-off en la corteza cerebral. Y finalmente, la pregunta es si estos cuadrados ahora tienen diferente contraste entre este cuadrado y este cuadrado. ¿Qué piensan? Yo me abstengo. Respuesta. Vamos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Opinan algo? ¿No opinan nada? Yo lo podría decir, pero bueno, es trampa, ya lo sé. Vos no vale, vos ya lo viste No. como hace 10 años. Para mí son del mismo tono, dice acá Son un del mismo doctor. tono, son iguales. Igual. En vez de cambiar la ilusión, son iguales. Y efectivamente, con toda esta explicación, supongo, que están más avivados y avivadas, y efectivamente estos son exactamente iguales y parecen distintos justamente por la visión de contraste que genera este contraste con este contraste. Y esta, a priori, y si ustedes no hubieran estado advertidos y no hubiéramos hablado absolutamente nada de esto, podrían dudar que este cuadrado es más claro que este, porque el contraste
nos fuerza a pensar que este cuadrado es más claro. Sin embargo, es exactamente igual. Y con esto, muchachos, nos despedimos por hoy. Buenísimo, Damián. Eh, ¿Preguntas? a ver si hay alguna pregunta. A ver qué ponen acá. Gracias. De nada, Eh, Mariano. eh, bueno, parece que no. Parece que no. Y yo aprovecho para decirles algo. Queda abierta, de nada Dolores, de nada Mariano, queda abierta la oferta de venir al laboratorio, de charlar, de escribirme. Yo les dejé el mail al principio de la charla. Cualquier cosa le dicen a Fabio. Eh, por cualquier consulta o ganas de aprender cómo funciona la retina, inclusive con aplicaciones clínicas, porque hay mucho de visión de retina y del funcionamiento en la práctica cotidiana. Así que dejo abierta la invitación, el laboratorio está abierto para ustedes, yo estoy a disposición para cuando quieran y lo que necesiten. Gracias, Damián. Gracias por todo. Mandale saludos A vos, Fabio. a Ruth. ¿Eh? Dale, Decir que no, no es por vos, pero decirle que la extraño. ¿Eh? le, No es por vos, no te le digo. sientas mal. ¿Eh? Le digo. Gracias, gracias, Damián, por todo, ¿sí? Muchas gracias. Saludos a todos, a todas, y me desconecto, ¿sí? Dale, gracias, Damián. Un abrazo Un grande. abrazo. Chau, chau. Chau, Bueno, chau. ahora vamos a continuar con la segunda charla, que va a estar a cargo de la doctora Glenda Dimner. Glenda, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va a todos? Seguro que ¿Cómo están andas? cansados. No, puede Bueno, ser que esté un comparto poco cansado, pantalla. sí. Dale, Glenda, dale, buenísimo. A ver si me sigo acordando de cómo se hace esto. Sí, perfecto. Ahí pone habilitar edición para que te A deje. Sí, porque uso otro. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto. Sí, Glenda, se ve bien. Bien. Bueno, mi nombre es ¿cómo les va a todos? Mi nombre es Glenda Divner, yo soy médica oftalmóloga y hice la residencia en el Hospital Rivadavia y la especialización en neurooftalmología en el Hospital Austral. Hoy la voy a reemplazar a la doctora Lagos, así que cualquier cosa no les puse mi mail acá, pero ahora después se los dejo por chat si tienen alguna pregunta para después. Bueno, vamos a empezar con anatomía de los pares craneales, algunos. Y vamos a empezar literalmente por el principio, por el desarrollo biológico. Acá tenemos, o sea, lo que vamos a ver hoy, que son la anatomía de los pares, son estructuras que pertenecen al sistema nervioso central. Tenemos un embrión que es trilaminar acá, en las primeras etapas del desarrollo, y lo que va a, lo que va a hacer que una estructura sea del sistema nervioso central es porque va a derivar del neuroectodermo, que es una parte del ectodermo que se especializa, que se hace neural, y que después se va haciendo, plegando y se va formando el surco y el tubo neural. Todo lo que es del sistema nervioso central va a salir del tubo neural. Ahora, todo lo que es del sistema nervioso periférico también va a salir del ectodermo, pero va a salir de las crestas neurales, ¿sí? Que está acá. Además, bueno, acá tenemos digamos, el mesodermo que va a formar los somitas, que van a después hacer todo lo que es el sistema somítico, que va a ser efector de todo lo que es sistema nervioso, ¿sí? Bien. El tubo neural, a medida que va creciendo, esto es un embrión de 3 semanas, se va como haciendo más ancho, se van formando vesículas que son primarias, ¿sí? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y médula espinal. Y que después esas vesículas se van transformando y se van haciendo más grandes y se van dividiendo en vesículas secundarias. Del prosencéfalo sale el telencéfalo, el diencéfalo, del mesencéfalo queda el mesencéfalo y rombencéfalo se va a dividir en metencéfalo y mielencéfalo y después va a quedar la médula espinal. Lo que me importa de esto en realidad es que tengamos en cuenta que lo que vamos a ver nosotros es del sistema nervioso central y que va a salir del tubo neural. Entonces tenemos que la retina y el nervio óptico son sistema nervioso central y van a derivar del diencéfalo.
los núcleos motores del tercero y cuarto par del mesencéfalo y los núcleos del quinto, del sexto, del séptimo y después de todos los demás pares, y van a derivar también de estas estructuras primarias del tubo neuronal. Así que vamos a comenzar con el primer nervio que vamos a ver, que es el nervio óptico, sí, que es el segundo par, que es el único nervio sensorial que vamos a ver, ¿sí? Pertenece al sistema nervioso central, como ya dijimos varias veces, va a estar cubierto por meninges, sobre todo en un sector que ahora vamos a ver, está formado por las células ganglionares, sus axones, y el nervio va a finalizar en el quiasma óptico, pero no así sus fibras, que van a seguir por la vía visual. Sabemos que tiene cuatro partes, ¿sí? Y porciones: la intraocular o la papila, que es lo que vemos en el fondo de ojos, la intraorbitaria. Una vez que el nervio atraviesa la lámina esclerosa escleral, ahí es donde se recubre con las meninges y con las mielinas. Después tenemos la parte intracanalicular y, a lo último, la intracraneal, que es la que se va a unir con el quiasma. Ahora, esto es muy interesante y es cómo se van a ordenar las fibras. Esto tal vez ya lo vieron en otro módulo o en sus residencias, pero ustedes bien saben que en la vía visual las fibras que se van a decusar son las nasales y las temporales no se decusan. ¿Pero qué significa que algo sea nasal y temporal? ¿Cómo están estas fibras? Bueno, para eso tenemos que ir al fondo de ojos. Entonces tenemos a la mácula como punto de referencia, ¿sí? Todo lo que sea temporal a la mácula son las fibras temporales. Y toma como temporal el origen de la fibra, o sea, el soma de la célula ganglionar. Entonces, las que son consideradas temporales son las arcuatas superiores e inferiores, que van a entrar al nervio óptico por los polos superior e inferior. Y todas las que están, digamos, el soma está nasal a la mácula, son las nasales, que son las que se decusan, en las papilomacular y las radiadas nasales, que van a entrar por los polos, pero horizontales. Ahora, a medida que el nervio se va extendiendo hasta el quiasma, va cambiando esa forma, se va transformando para llegar al quiasma. Entonces, acá la parte intraorbitaria se dispone de una manera especial, o sea, igual que la retina. Tenemos las temporales en los polos y las nasales en las partes horizontales. Pero a medida que va llegando, se van disponiendo las temporales del lado temporal y las nasales del lado nasal. Las maculares van a quedar en el medio porque están empaquetadas como una protección a la zona más importante de la visión. Cuando hablamos de irrigación del nervio óptico, esto obviamente que lo pueden reestudiar, se lo pueden saber de memoria, pero a mí me interesa mucho que se entienda cuál es o sea, ¿para qué me sirve saber esto? Nosotros tenemos que la irrigación del nervio óptico, tenemos que es una parte por vasos pilales, otras por las ciliares posteriores cortas, se forma el anillo de Singer para la papila, todo eso perfecto. Pero fíjense que, y es lo más interesante, que siempre es de arriba o de abajo. Y esto es muy importante porque cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una patología vascular en la que alguno de estos vasos falla porque sufrió algo isquémico o algo inflamatorio, muchas veces vamos a ver el famoso escotoma altitudinal. Eso solamente se ve en general en el nervio óptico, cuando hay un daño en el nervio óptico y sobre todo vascular. Eso es porque responde a esta disposición de la irrigación. Acá tenemos un ejemplo de este tan frecuente y famoso escotoma altitudinal. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿O sigo? Sí, ¿No? sí, sí. Una Perfecto. pregunta. Perfecto. Vamos entonces a ver los pares craneales motores, ¿sí? Vamos a comenzar con el tercer par. Bueno, el tercer par, o tercer nervio, en realidad como se debe decir, ese se llama oculomotor y tiene un componente motor, que es el más importante. Acuérdense que este nervio va a inervar un montón de músculos, pero también tiene un componente parasimpático. Entonces, la parte motora va a inervar al elevador del párpado, al recto superior, recto
el recto inferior, recto medio, el oblicuo inferior, y la parte parasimpática va a inervar el esfínter pupilar y las fibras radiales del cuerpo ciliar para hacer la constricción pupilar y el reflejo de acomodación, ¿sí? Es el nervio más grande que vamos a ver hoy. Bueno, tenemos el origen real, que es el complejo nuclear. ¿Ven este que es amarillito? Bueno, este es el núcleo parasimpático, o de Edinger y Westphal, que es famoso. Y el verde es el complejo nuclear motor. Y nosotros vamos a ver en esta clase que todos los nervios motores tienen sus núcleos en esta columna. ¿Sí? Algunos en el mesencéfalo y otro que vamos a ver más abajo en protuberancia. Pero esta columna es una columna motora. Entonces, acá están los nervios, las partes motoras están acá. Y tenemos que el origen, la emergencia, ¿sí? Aparente, es entre los pedúnculos cerebrales cuando en la cara anterior del tronco, ¿sí? Bien. Acá tenemos como un corte que a veces se ve más fácil, como nace y cómo sale entre los pedúnculos cerebrales. Bien, y ahora vamos, esto que parece un lío, pero en realidad vamos a ir explicándolo despacito. Este es el complejo nuclear del tercer nervio, la parte derecha y la parte izquierda. ¿Sí? Bueno, tenemos el núcleo de Edinger y Westphal, tenemos uno derecho y uno izquierdo, los núcleos, los subnúcleos musculares que vimos antes, ¿sí? Y tenemos el núcleo del elevador del párpado, que es común entre los dos. O sea, hay uno solo. Si se afecta este nervio, perdón, este núcleo, voy a tener una aptosis bilateral. Ahora, fíjense que y este, ¿sí? Van a ir para el mismo lado, pero el recto superior se cruza. Tiene como un fasciculito que se cruza para el otro lado. Lo vamos a entender mejor con una lesión. Imagínense que tenemos a este paciente que tiene esta lesión en mesencéfalo que es bastante grande y que afecta toda la parte derecha del núcleo derecho del tercer nervio. Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Bueno, primero va a tener un tercer par completo del lado derecho, que además va a tener la pupila. ¿Por qué? Porque está afectada la parte parasimpática. O sea, voy a tener una alteración pupilar. Al mismo tiempo voy a tener tosis bilateral. ¿Por qué? Porque está afectado la parte del núcleo, como dijimos recién, del elevador del párpado. Y voy a tener una alteración en la elevación bilateral. ¿Por qué? Porque se me afectó el núcleo y se me afectó el fascículo que se decusa para el otro lado. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un tercero de un ojo, la parte del elevador del párpado tal vez es más difícil, pero tienen un tercero de un ojo y una tosis bilateral, sí o sí tienen que pensar en investigar el tronco. No pensar que es periférico, porque es el único caso que puede generar una tosis bilateral con el tercer par. Bien. Volvemos a hablar del recorrido, ¿sí? Nosotros teníamos que, está ahí en el mesencéfalo, sale, una vez que sale, entre los pedúnculos va a relacionarse con el polígono de Willis. Entonces va a pasar por el medio de la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Una vez que estamos por acá, ¿sí? La foto anterior era esta parte. Una vez que pasa por el medio de estas arterias, se va a relacionar estrechamente con la arteria comunicante posterior. Y seguramente esto todo les suena porque es la típica de cuando vemos emergencias, de que si tiene un tercero con pupila puede tener un aneurisma. Bueno, es por esto. Ahora vamos a ver por qué la pupila me está indicando que es un aneurisma o que es un problema grave. Pero en realidad es por esta parte, justamente por esta parte de la anatomía. Bien. Una vez que sigue su trayecto, va a entrar a otra zona muy importante, que es el seno cavernoso, y se va a relacionar, bueno, esto señala lo que vimos, ¿sí? Acá va a entrar al seno cavernoso y se va a relacionar con todas estas estructuras, que hay que conocerlas muy bien porque va a servir para todos los nervios y para entender por qué las cosas pasan en donde pasan y dónde ir a buscar si tengo, por ejemplo, un paciente con una lesión de múltiples pares. Entonces tenemos, bueno, el seno cavernoso, esta es la carótida que hace el sifón carotidio, ¿sí? El quiasma, la hipófisis, y tenemos la carótida, bueno, lo pongo acá si lo ven acá, el tercer nervio,
que se relaciona con el cuarto, con la carótida, con el sexto, con la rama oftálmica del quinto y con la rama maxilar del quinto. Nosotros, si tenemos un problema en el seno cavernoso, una alteración carotidia, una fístula o un tumor de la hipófisis que se extienda y puede alterar el quiasma, obviamente, esa es otra clase, pero si que se extienda hasta acá puede generar una alteración de los pares. Y solo lo van a poder, se van a poder dar cuenta rápidamente con la clínica dónde buscar, dónde pedir la imagen para buscar en dónde, si conocen la anatomía. Por eso a mí me parece que esta clase, si bien a veces a estudiar anatomía es un poco aburrido, si lo pensamos con la clínica, resulta más interesante. Bien. ¿Se acuerdan que les dije cuál era o sea, por qué es importante lo de la pupila? Bueno, está explicado acá. Eh, Esto, a veces cuando lo mirás parece que te mata porque es como mucha información. Acá tenemos, esto es el tercer nervio, y esto también es el tercer nervio. La parte gris, toda la sombra gris, son las fibras moras. En cambio, esto amarillito son las fibras parasimpáticas. Así están dispuestas anatómicamente las fibras en el tercer par. Se cree que esto es así por un tema de evolución. Como es más importante y lleva más información, la parte motora es como que va en el medio, más empaquetada, entonces, y queda como la parte parasimpática afuera, protegiendo un poco. Entonces, nosotros acá tenemos dos tipos de paresia del tercer nervio, con pupila y sin pupila. Esta es la más frecuente y es la que se da en los pacientes con hipertensión, con diabetes compensada. ¿Por qué? Porque lo que afecta es la vasa nervorum, ¿sí? Y que o sea, acá muestra cómo está esta arteria generando la irrigación del nervio, entonces se ve como digamos, estos pequeños vasitos van a irrigar toda esta parte, la parte de adentro. Y cuando tenemos una alteración microvascular es lo que se afecta, entonces se afecta la parte motora y no así la parasimpática. En cambio, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene pupila o tiene un daño, perdón, tiene pupila porque tiene un daño compresivo al nervio, y sobre todo agudo, va a generar esto que es un aneurisma o intenta hacer un aneurisma, lo que hace es comprimir la parte de afuera, entonces se genera la alteración parasimpática y se genera la pupila. Ahora, no siempre un tercer par con pupila es algo, es un aneurisma o es una urgencia. En general, si uno no sabe por qué lo tiene, sí lo trata como una emergencia y sí trata o sea, se pide resonancia con o tomografía con contraste, o sea, todo para ver los vasos. Pero, por ejemplo, imagínense, si yo recién vimos la alteración del núcleo y va a tener pupila. Obviamente que va a tener otras cosas, pero va a tener pupila. O, por ejemplo, si en la iglesia, ponele, había una paciente que ya venía controlada un montón, ¿no? Obviamente, había tenido un accidente con su moto, se le había cortado el tercer par todo. Obviamente que esa chica tenía pupila, porque o sea, no tenía la parte parasimpática tampoco. Está bueno meterse como en la cabeza como el protocolo de, ok, me fijo si tengo pupila, me fijo si no tiene pupila, porque uno es una emergencia y otro no tanto, pero también está bueno acordarse de la anatomía para entender por qué uno hace lo que hace y pide lo que pide. Bien. Bueno, esto lo vamos a ver repetido también en los demás nervios. Una vez que sale del seno cavernoso, ya se va a meter en la órbita, va a entrar por la fisura orbitaria superior y por adentro el anillo de Zinc, ¿sí? Bueno, tenemos el tercero. Antes se va a dividir, perdón, en la rama superior y la rama inferior. Esto igual es bastante intuitivo, o sea, la rama superior va a ir a la parte, lo que inerva que está más arriba, el recto superior y el elevador del párpado. Y la rama inferior, recto inferior, oblicuo inferior, recto medial y ganglio ciliar, donde hace sinapsis y ahí salen los nervios para inervar al iris. Y bueno, no sé si le dije, pero por dentro del anillo de Zinc. El único que va a entrar por fuera del anillo de Zinc es el 4, ¿sí? El patético. Y ahora vamos a ir a el... Esto para que les quede así, que es linda la imagen. Bueno, vamos a explicar un poco la parte parasimpática, ¿sí?
la vía. Entra la luz, ese es el reflejo fotomotor, ¿no? Entra la luz, va por la vía visual, se usan algunas, otras no, va igual que la vía visual, más o menos alrededor del cuerpo geniculado lateral, la vía pupilar se divide de la vía visual, ¿sí? Y va al tubérculo cuadrigemino superior, que es donde ahí se hace sinapsis con los núcleos parasimpáticos que vimos en mesencéfalo, que los núcleos de Edinger y Westphal, es lo mismo, y ahí sale la vía parasimpática por el tercer nervio, hace sinapsis en el ganglio ciliar y va a inervar para hacer constricción pupilar. Acá lo que vimos, tenemos un paciente que ¿qué tiene? El ojo está para afuera, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, es porque este paciente, y si vemos, tiene una tosis, pero es una tosis unilateral y por lo que vemos, igual yo les cuento, este paciente solo tenía la afectación en este ojo. El ojo está para afuera porque tiene un tercer par completo. Entonces, el músculo más fuerte que le queda es el recto lateral, que está inervado por otro nervio que vamos a ver después. Entonces, predomina la fuerza para ese lado. Por eso lo tiene para allá, porque los demás no funcionan. Y tiene la tosis. Además, este paciente tenía la pupila. Esto es un tercer par completo con pupila. Les dejo esto para que se acuerden que se divide en completo y que se clasifica, perdón, en completo, incompleto, y después puede ser con compromiso pupilar o sin compromiso pupilar. Lo que da la emergencia es el compromiso pupilar. O sea, puede ser incompleto con pupila y es igual, y es súper peligroso y hay que tomar las medidas que hay que tomar. Seguimos con el cuarto nervio. ¿Bien, bien? Fabio. Sí, sí, dale, dale, Elena, todo bien. Perfecto, vale. No quiero quemarles la cabeza, pero bueno, son cosas que pasan. Bien, vamos a ir con el cuarto nervio. Este es un nervio que es solamente motor, solamente va a inervar el oblicuo superior. Y esto es importante, es único, es el único que emerge por la cara posterior del tronco, ¿sí? Después ahora lo vamos a ver bien. Es el único que se decusa completamente dentro del tronco. ¿Se acuerdan que vimos recién el tercero, que había como un fascículo que iba por dentro del núcleo que se cambiaba, se decusaba? Bueno, este no es que pasa nuclearmente, se decusa directamente. Ahora vamos a ver en otra imagen. No es que el núcleo adentro cambia los fascículos, no. Este se decusa directamente. Y tiene el trayecto más largo de todos. Igual, acá, con que es el trayecto más largo de todos, después vamos a ver una cosa que no es que, no es que es porque es el trayecto más largo de todos, es el que más se lastima con un trauma. Ahora vamos a ver, lo vamos a analizar. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que todos estos nervios motores tienen el núcleo en la columna motora? Este va a estar abajo en el mesencéfalo también, el origen real, y va a estar abajo del tercero. Y fíjense cómo se decusa. Pero la diferencia es que este va a salir por la cara posterior y es el único que lo hace. Entonces se decusa y sale. Acá se ve mejor. Está el nervio, está el núcleo, el origen real, se decusa y sale. Y va para adelante. Se decusa y sale y va para adelante. Paren que acá me faltó esto. Bueno, ¿se acuerdan que el tercer nervio habíamos dicho que pasaba por las arterias, la cerebelosa superior y la cerebral posterior por el medio? Bien, acá está, ¿lo ven? Es este, que pasa por el medio. Este también pasa entre las arterias, pero un poco más distal. Y también va o sea, sigue para adelante y también va al seno cavernoso porque está bien al lado del tercero. Tenemos el tercero y tenemos el cuarto. Otra vez lo repasamos. Tenemos el sexto al lado entre la carótida y el quinto. Y este es el único que va por afuera del anillo de Zinc. Los demás van todos por adentro del anillo de Zinc hacia la órbita a inervar su único músculo, su único objetivo. Ya lo tenemos. Bien. Lo que me interesa y es lo más importante y es lo que cualquiera le puede preguntar y cualquiera
tienen que tener en cuenta para preguntarle a los pacientes es cuáles son las mayores causas o las causas más comunes de una paresia del cuarto nervio. Y estas son que sea una lesión congénita que con la edad se haya descompensado por algo o que sea un trauma. Y el tema es, ¿por qué? Voy a volver un toquecito para atrás acá. Y el tema es, se dice que es porque es un nervio muy largo. Sí, eso puede ser. Cuanto más largo es un nervio, más posibilidades tiene para romperse si hay un trauma, pero también es el único que sale por la parte de atrás. Entonces, si hay no está protegido por el resto del cerebro, hay un pedacito que está más expuesto. Entonces, lo que pasa es que si hay un mecanismo de golpe contra golpe, ahí se lesiona. Por eso es uno de los que más se lesiona con trauma y siempre hay que preguntar si se golpeó la cabeza cuando vemos un cuarto. Bien, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Bueno, el último nervio que vamos a ver es el sexto. Sabemos que es motor y que inerva al recto externo, y acá lo tenemos. El origen real va a estar también en la columna motora, pero va a estar más abajo que los demás. Va a estar en la protuberancia casi llegando al bulbo. Tiene una particularidad que es abrazado, ven que acá hay otro núcleo y es abrazado por el fascículo motor del núcleo del nervio facial. Todo esto es importante para las lesiones. Si, o sea, se pueden afectar, si hay algo que afecta por acá, obviamente va a tener un compromiso de ambos pares. Y el origen aparente es en el surco entre la protuberancia y el bulbo, que, ay, pensé que estaba escrito. A veces esto que se dice, por ejemplo, este surco también se le dice ponto medular. No es porque sea la médula, es porque el bulbo se llama médula oblonga, también en los libros de anatomía, seguramente ya lo habrán escuchado, pero por eso es que se llama así, pero es entre la protuberancia y el bulbo que emerge. Y lo hace cerca del séptimo y del octavo par, pero es el sexto, el que nos interesa a nosotros, es el más medial de todos. Acá, ¿quién tenemos? Saliendo entre los pedúnculos cerebrales al tercero, de la parte anterior del tronco. El cuarto sale de la parte posterior. Bien. Bueno, acá tenemos el núcleo, salió, emergió, sube en relación con el tronco basilar y va a pasar por esta zona, ¿sí? Esta zona que se llama clivus, que es una zona ósea. Está en relación con una parte que es dura del cerebro. Eso va a ser importante, después lo vamos a explicar, acuérdense de esta parte que ahora la vamos a recordar. Obviamente entra al seno cavernoso y se va a relacionar súper íntimamente con dos estructuras. Acá tenemos el sexto, con la carótida y con la rama oftálmica del quinto. Si estudiaron síndrome de Horner o estudiaron vía pupilar en otro momento, saben, y si no se los cuento, que la inervación simpática, o sea, nosotros tenemos que la parasimpática va por el tercero, pero la inervación simpática que va a inervar el iris, ¿sí? Para generar midriasis, sube por la carótida y luego se va a traspasar hacia la rama oftálmica del quinto nervio, y el sexto está en el medio. Por lo tanto, si yo tengo una lesión en el seno cavernoso, de las que hablamos antes, tumores, problemas vasculares, aneurisma, carotidio, yo puedo encontrar un paciente con un Horner y un sexto nervio. Y cuando pasa eso, que no es muy frecuente, pero si pasa eso, sí o sí hay que buscar en el seno cavernoso, porque es justamente en la zona en donde estas estructuras se unen y me pueden dar esa misma alteración. Bien. Lo mismo acá que veíamos hablando, entra por la fisura orbitaria superior, por adentro del anillo de zinc con el tercero. Bien. Eh, ¿Se acuerdan que les dije lo del clivus, que es la parte dura, o sea, la parte ósea? Bueno,
Cuando aumenta la presión intraocular no, cuando aumenta la presión intracerebral, ¿sí? Por ejemplo, por una hipertensión intracraniana idiopática o secundaria a un tumor cerebral, lo que pasa es que, bueno, aumenta la presión y el cerebro es como que tiene más peso y desciende un poquitito. Cuando desciende, se puede comprimir el sexto con el clivus. Y por eso es que cuando tenemos un sexto, sí o sí hay que verle los nervios. Siempre hay que verle los nervios a los pacientes, obviamente, pero nunca me puedo olvidar de verle el nervio óptico a un paciente que tiene un sexto porque le puedo diagnosticar un edema de papila. Entonces, y que sea por el sexto. Puede tener un tumor cerebral y fue al oftalmólogo. Por eso es muy importante esto, que no se lo olviden. Bueno, y ya lo último de la clase que les quería comentar es una estructura anatómica que es el fascículo longitudinal medial, que es una estructura internuclear que, para decirlo así fácil y que sea algo que se acuerden siempre, es un ascensor que sube información. Es raro porque es del sexto al tercero, pero no importa. Sube información de la protuberancia al mesencéfalo. ¿Qué tenemos en la protuberancia? El sexto nervio, hacia donde al mesencéfalo que tenemos el tercer nervio. Y esto es para mirar para un lado y mirar para el otro. Nosotros sabemos que para mirar para un lado se me tiene que activar el recto lateral de un ojo, se me tiene que activar el recto medio del otro, porque si no es imposible mirar para un lado o mirar para el otro. Digamos, así se generan los movimientos horizontales conjugados. ¿Y cómo se generan estos movimientos? Bueno, acá tenemos esto, lo vamos a desglosar un poco como para que no sea un mapete. Tenemos el tercero, el núcleo del tercero, sobre todo el subnúcleo del recto medio, que va a inervar al recto medio. Tenemos al núcleo del sexto, que va a inervar a el recto lateral. Y tenemos, fíjense acá, que está la PPRF, que es la formación reticular continua paramediana, porque esto sale de la protuberancia, que es una estructura que recibe información supranuclear de la corteza para decir, bueno, mueve los ojos para la derecha o mueve los ojos para la izquierda. Esta estructura se va a conectar con el sexto nervio, o sea, con el núcleo del sexto nervio, para mover los ojos para un lado o para el otro, o sea, hay un fascículo, que es el fascículo longitudinal medial, que va a conectar esto con esto, ¿sí? Así, que es para llevar esa información y que se muevan los dos para un lado o los dos para el otro. Entonces, ¿qué pasa cuando esta estructura falla? Tenemos la oftalmología internuclear, que seguramente lo habrán visto porque es bastante frecuente de ver, sobre todo en pacientes jóvenes, se da en enfermedades desmielinizantes, pero también se puede dar en infartos lacunares, en lesiones muy chiquititas, que quizás el paciente no tiene una secuela, no sabe que tuvo una ACV, pero tiene este problema y bueno, hay que investigar y decirle, "No, señor, tuvo una ACV". Bien, entonces la oftalmoplegia internuclear es una lesión del fascículo longitudinal medial, que es esto que vimos recién, y o sea, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos uno derecho y uno izquierdo, como ya dijimos, y va a tener un déficit en la aducción ipsilateral, o sea, si a mí se me lesiona el fascículo longitudinal medial derecho, no voy a poder aducir con ese ojo. ¿Por qué? Porque no me va a llegar la información al recto para aducir el ojo, para mover el ojo para adentro, al recto medio. Y cuando el ojo, cuando se mueve para ese lado que no puede aducir, el recto lateral, que sí le llega la información, porque a él le llega directamente, no necesita el fascículo, va a abducir normalmente y hasta a veces va a ser un nistagmus. Eso es lo más característico, pero lo que va a determinar qué fascículo está lesionado y que va a determinar que tenga una oftalmoplegia internuclear es que no pueda aducir. Ahora tal vez ustedes se están preguntando, ¿cómo entonces yo me doy cuenta que esto es el tercer par incompleto, que podría ser, y es una oftalmoplegia internuclear? Porque la convergencia va a estar perfecta. ¿Por qué? Porque el problema es que no funciona la mirada conjugada horizontal, o sea, no funciona
eso, ese mecanismo, pero el músculo funciona, el tercer par, tanto el núcleo como el nervio, funcionan, están bien. Por eso es que en la convergencia sí está bien. Y me parece que esto es lo último, la última filmina, sí. Así que bueno, muchas gracias y no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que repasemos algo más? Gracias, Glenda. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de finalizar? Mm, Ah, les dejo mi mail por las dudas. Ah, a ver. Si no, o decilo o escribilo Bueno, en el... mi mail es glendadiner@gmail.com. Así que cualquier cosa me escriben ahí. Buenísimo, Glenda, te agradecemos un montón. No, no hubo preguntas, así que me imagino que habrá quedado Me todo imagino que no. claro. A esta hora, bueno, les mando un beso, Gracias, Glenda, por estar y por suplantar a la doctora, ¿sí? por favor. Un placer, Fabio. Un beso grande. Un besito grande. Cuídate, buenas noches Chao, a todos. chao, buenas Chao, hasta noches. luego.